CQ en frecuencia de verano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 125 de CQ en frecuencia, el que pone el broche de oro a esta tercera temporada. Volveremos el 2 de septiembre con más información sobre la radioafición, la afición a la radio, etcétera, pero justo en estos momentos casi estoy en la puerta de casa para tomarme unos días de vacaciones y va a ser complicado poder seguir sacando la nariz por estos episodios semanales. De todas maneras, intentaré, si es posible, pero no puedo asegurarlo porque depende de la infraestructura y depende un poco también de la logística. Intentaré sacar la nariz si es posible, pero si no, nos reencontramos el 2 de septiembre con la nueva temporada, la cuarta temporada de CQ en frecuencia. Hoy cerramos esta tercera temporada con una entrevista larga. Si veníamos haciendo episodios de media horita, esta, que es el broche de oro, va a ser mucho más extensa para que tengáis ahí un material para poder recuperar, porque es muy denso. Hay muchas cosas en esta conversación con el director de Radio Argentina al Exterior, RAE, Adrián Corol. Con él hablamos de la historia de la radio en Argentina, hablamos de la radioafición, de la radioescucha, de la onda corta, de 1000 temas que van a ir desgranándose en nuestra conversación y que os dejo como este broche de cierre ya de esta tercera temporada. Y como os digo, nos encontramos el 2 de septiembre, nos volvemos a escuchar por aquí, por el podcast CQ en frecuencia. Espero que paséis un muy buen verano. Os dejo con la historia de la radio en Argentina y con historia de la radio en Argentina. Adrián Corol. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. La radio en Argentina comenzó con 4 estudiantes de medicina transmitiendo ópera desde una azotea en 1920. Pero lo que nadie esperaba es que ese experimento improvisado transformaría para siempre la forma en que una nación entera se comunicaría, se entretendría y se mantendría informada. Sí, es fascinante pensar que Argentina fue el tercer país del mundo en tener transmisiones regulares. ¿Qué llevó a estos estudiantes a hacer algo tan revolucionario para su época? Bueno, estos locos de la azotea, como los llamaban, eran verdaderos visionarios. Enrique Susini y sus compañeros no solo instalaron el equipo transmisor en el Teatro Coliseo. Lo más increíble es que Susini cantaba en 5 idiomas diferentes durante las transmisiones. Y la tecnología era tan rudimentaria en ese momento, pero aún así, el impacto fue inmediato, ¿no? Exactamente. El éxito fue tan grande que tuvieron que seguir transmitiendo más óperas: Aida, Iris, Rigoletto, y eso fue solo el comienzo. Para 1921 ya tenían transmisiones diarias de música clásica y en 1922, esto es importante, transmitieron en vivo la primera asunción presidencial. Me parece increíble cómo la radio transformó la vida cotidiana de la gente, especialmente cuando llegaron las radios con grandes altavoces y el receptor se convirtió en el centro del hogar. Y no olvidemos los grandes momentos deportivos. En 1923 transmitieron la pelea del siglo entre Firpo y Dempsey. La gente literalmente se agolpaba en las calles para escuchar la transmisión desde los altavoces de las tiendas. Y luego vino otro hito histórico: la primera radio universitaria del mundo, en La Plata, en 1924. Eso realmente marcó un antes y un después en la comunicación educativa. Los años 40 fueron realmente la época dorada. El radioteatro se convirtió en un fenómeno masivo. Imagínate que hasta Eva Duarte, antes de ser Eva Perón, era una actriz de radioteatro muy conocida. Y teníamos personajes inolvidables como Cándida y Catita de Nini Marshall. Aunque también hubo momentos difíciles, como durante la dictadura militar, cuando la gente tenía que sintonizar Radio Colonia de Uruguay para obtener noticias reales. Así es. La radio siempre ha sido un reflejo de la sociedad argentina. Durante la dictadura del 76-83, las listas negras y la censura eran comunes. Pero, y esto es crucial, la radio encontró formas de adaptarse y sobrevivir. Y luego vino la revolución de la FM en los 70, que cambió completamente el panorama radiofónico. ¿Y de qué manera? Las FM trajeron una nueva estética, nuevas voces. Rock and Pop en 1985 fue un punto de inflexión total. Y ahora,
Bueno, estamos viviendo otra revolución con el streaming y los podcasts. Es sorprendente cómo la radio ha sobrevivido a cada cambio tecnológico. La televisión, Internet, las redes sociales. Y no solo sobrevivió, se reinventó. Mira, por ejemplo, cómo en 2013 Radio Mitre recuperó el liderazgo después de 15 años. Y ahora tenemos proyectos como Luzu TV y Olga que están redefiniendo lo que significa hacer radio. La radio tiene ese algo especial, esa capacidad única de crear intimidad con el oyente. Exacto. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que todo comenzó con unos estudiantes de medicina en una azotea. Ahora, más de 100 años después, la radio argentina sigue siendo un laboratorio de innovación y creatividad. Y el futuro parece aún más prometedor, con todas las nuevas tecnologías y formatos que están surgiendo. Sin duda. La radio argentina ha demostrado que puede reinventarse una y otra vez. Y mientras haya historias que contar y personas dispuestas a escuchar, la radio seguirá siendo ese compañero íntimo y cercano que ha sido durante más de un siglo. RAE, Argentina. Bueno, y como le estaba diciendo ahora a Adrián Corol, me es tremendamente difícil charlar con él aquí en CQ en Frecuencia porque es un hombre con tantas aristas y tanto que enseñarnos y tanto de lo que hablar que se me va a hacer muy difícil guiar esta conversación. Pero bueno, antes de nada, Adrián Corol, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un abrazo, Xavi, para vos, para toda la gente en la audiencia. Si hubiese sabido esto, tal vez te daba el contacto de mi psicólogo y hablabas con él. Directamente, que te resuma toda la locura. Casi que ponemos en contacto a los psicólogos como los abogados y que ya se arreglen ellos. Y que se arreglen ellos esta cuestión de divorcio psicológico. Ahí está. Mira, la primera cuestión es: tú eres radioaficionado, Lima sí. Uniform 4, Charlie... 1 CQM. Fui 4 ASH en el año 81, mi primer indicativo, y después por cuestiones burocráticas, un día me dieron la 1 CQM, el 1 Charlie Quebec Mike. Correcto. Lima Uniform 1, Charlie Quebec Mike. Además, director de RAE, Radio Argentina al Exterior. Sí, no es la Real Academia Española. No, claro. Esto es una cosa que a los españoles nos pasa mucho cuando hacemos búsquedas sobre la RAE, claro, que nos devuelve, bueno, y ya si hablamos de inteligencias artificiales, en lo cual tú también estás un poquito metido, sí. Todavía más, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que es un bicho de radio. Es un bicho de radio que junto a Ingrid Beck ha tenido durante mucho tiempo un programa mítico en la radio argentina, hablando de radio. En el episodio 53 de CQ en Frecuencia hablábamos con Antonio Buitrago, que también venía de una trayectoria muy amplia al frente de un programa hablando de radio como es Amigos de la Onda Corta, y hoy tenemos a otro director de una radio exterior que también ha tenido ese papel fundamental en difundir la radio, el diexismo y todo lo que tiene que ver con este magnífico y maravilloso mundo que nos une. Pero la razón principal por la cual está aquí hoy Adrián Corol es que, como decía un grupo mítico de los 80, Objetivo Birmania, los amigos de mis amigas son mis amigos, con lo cual cualquiera que ama a la radio como la ama Adrián Corol tiene que estar aquí y tiene que ser mi amigo. Así que, Adrián, bienvenido. Sí. Y vamos a empezar a hablar porque, precisamente para preparar un poquito esta entrevista, o esta charla, porque aquí en CQ en Frecuencia, más que entrevistas, son charlas, me retrotraí a la charla que tuvimos con Antonio Buitrago, precisamente hablando de la onda corta y de Radio Exterior de España. Y en aquel momento habían 3 emisoras, casi nos lo dices tú mismo y lo vamos a escuchar, un segundito, porque vamos a escuchar lo que decía hace unos 5 años aquí el amigo Adrián Corol. Que la radio pública, que Radio Nacional pueda sostener y hacer crecer con lo que hay, que todos sabemos que está muy complicado desde siempre, un servicio internacional como RAE, que vuelvo a insistir, en América Latina y en España hay 3.
Radio Exterior de España, Radio Habana Cuba y RAE. Y de los tres que acabo de nombrar, el que mayor cantidad de idiomas y mayor público potencial tiene es RAE. Pues esto es lo que decía hace 5 años Adrián Corol. Con Antonio Buitrago hablamos en su momento de cómo en 2014 Radio Exterior de España durante unos meses cerró sus emisiones en onda corta. Adrián, ¿cuál es el momento que vive ahora mismo Radio Argentina al Exterior? Bueno, primero, ya que lo nombraste a Antonio, el reconocimiento, el afecto, hablabas de los amigos de tus amigos, ¿no? Y Antonio siempre es un referente, me siento muy ligado a él, tenemos y hemos tenido siempre un contacto directo, porque compartimos esta cuestión de la radio, del diexismo, de la onda corta, de la defensa de la onda corta, y en determinado momento que casualmente en las líneas de tiempo ha sido un momento donde mucho de lo que había en la onda corta entró en franco retroceso, nos quedó a nosotros, a la manera de Quijotes casi, hacernos cargo de servicios internacionales, donde uno de los objetivos era sostener, defender y seguir adelante con la onda corta. Esto no significa solamente con la onda corta, claro, obviamente. Claro. De hecho, aquí estamos utilizando otras tecnologías que también las utiliza RAE, que también las utiliza Radio Exterior. Es decir, hoy vos tenés que estar en todas partes. O sea, como decimos, acá hay unas viejas radios que tienen, que se llaman 7 mares, las Noblex 7 mares, que son esas radios que venían con relojes, meridianos y demás analógicas, donde hay onda corta, es muy característica en Argentina, pero son modelos que en otros países también se conocen parecidos, y nosotros decimos que vos tenés que estar desde esa radio, te tienen que poder escuchar, hasta en, no sé, Radio Garden o en la última aplicación que haya para cualquier teléfono móvil, tenés que estar. Hay gente que escucha por YouTube, por video, o sea, hay un 6% de la gente que nos escucha literalmente no mirando la radio a cámara o mirando una imagen, sino simplemente el audio a través de YouTube. RAE hoy está realmente en un momento interesante dentro de lo que es el contexto del mundo y dentro de lo que es el contexto argentino, que es otro mundo a veces, pero claro, que nos sorprende. Creo que ya con los años ya ser argentino y sobre todo la audiencia que nos siga desde España ya nos tienen ahí viviendo en la otra cuadra, seguramente algunos, y nos conocen. Y en el caso de Argentina, sostener, hay que tener en cuenta que Argentina tiene 2 servicios de radio al mundo, porque también tenemos el RA36, que es Radio Nacional Arcángel San Gabriel, luego hablaremos entonces Yavi de Antártida. Y RAE está en el momento de trabajo de sostener su programación, por supuesto, en 8 idiomas, que es lo que tradicionalmente ha tenido RAE en más de 6 décadas, y también, como un poco dejaste entrever por ahí, incorporando tecnologías, inteligencia artificial y mucho proyecto que tiene que ver con la integración no solo de la tecnología, sino también entre emisoras, entre radios, en el caso nuestro que trabajamos dentro de Radio Nacional del país a nivel federal, también de la región. Por supuesto tenemos un vínculo estrecho e histórico con, lo voy a hacer como ustedes, RTVE, sí, con RTVE, sobre todo con Radio Exterior, pero también extensible a Radio Nacional de España. Hace no mucho hubo un encuentro de un representante nuestro con el nuevo director de Radio Exterior, y estamos avanzando, esto creo que va a ser una primicia, estamos avanzando en organizar un encuentro en forma virtual de radios del mundo, de todo el mundo, que tienen programación internacional en idioma español.
ya sea en onda corta, en streaming, en lo que fuere. Vamos a tratar de conocer y de compartir experiencias, que es algo bastante inédito a nivel emisoras internacionales en español, y creo que puede ser también una oportunidad para trabajar, para mirar hacia el futuro y para sostener entre todas las posibilidades y canales de distribución esa onda corta que permite no solo llegar al que no tiene acceso a internet o el que sabe que paga datos a veces para escuchar la radio y no le gusta, sino hemos descubierto que hay un gran público que tiene acceso a internet en Alemania, en Japón, que son países hacia los cuales transmitimos, pero que siguen prefiriendo la onda escuchar corta. radio por radio. Yo también, ¿no? Preferir escuchar radio por radio. Y a la hora de enviarnos un informe de recepción, para verificar con QSL, mandan su carta con su estampilla en el correo, y esa magia, esa sensación de recibir una carta, creo que hoy ya ni los Reyes Magos ni Santa Claus la deben tener, y es hermosa. Claro, pero fíjate, por un lado, y ya veis por dónde van a ir los derroteros de esta conversación, porque tenemos este papel de llevar la voz de Argentina al mundo a través de los diferentes canales que están al alcance de RAE, que como pueden ser podcast, streaming, emisión satelital, etcétera. Ahora en estos momentos creo que tenéis algún tipo de relé con WRI. Sí, WRMI, correcto, eso es lo que nos permite, y muy bien, por un lado el alcance internacional, la cobertura internacional con transmisores de 100 kilovatios, que tienen 14 transmisores. Siempre es un agradecimiento enorme el que tiene RAE y la onda corta con la gente de WRMI, con Jeff White y demás. Pero esto es muy interesante desde dos puntos de vista. Por el lado de mantener la onda corta, Jeff es uno de los responsables además de la HFCC, o sea que está vinculado a la coordinación de frecuencias de HF, lo cual no es un dato menor para evitar colisiones y demás. Una de las conferencias fue aquí en Buenos Aires, pero hay algo que siempre hemos tenido en cuenta, y que es que la onda corta históricamente, sobre todo en épocas de mayor actividad, ha utilizado el sistema de relé, ha utilizado el sistema de retransmisión. La propia Radio Exterior de España en Costa Rica ha estado, Chiari, con el emisor de Chiari, sí. ¿Te acuerdas? Y nosotros escuchamos Radio Nederland tan fuerte por Bonaire, claro. ¿No? Desde, ustedes no, pero nosotros entrábamos en 15.315 en la banda de 19 metros a escuchar Radio Nederland desde Bonaire, que se escuchaba como una emisora local. Entonces, lo que nos permite a nosotros técnicamente el relé, más allá de otras cuestiones que ahora entraré, es una mayor cobertura, mayor alcance, tiene 14 transmisores, 23 antenas, y esa posibilidad de estar más cerca en todo caso, o de llegar mejor desde lo técnico. Esto no quita que consideremos que Argentina debe tener su transmisor en territorio argentino. Ese es un viejo anhelo. La planta transmisora Pacheco ha quedado fuera, la parte de onda corta, obvio, ha quedado fuera de servicio lamentablemente por distintas cuestiones que no tienen que ver con las gestiones puntuales de RAE, sino más bien con políticas, con cuestiones económicas y decisiones de gente que por ahí no conoce mucho el tema y está más al tanto de otras cuestiones a la hora de hablar de radio, pero indudablemente es muy importante para nosotros. Cuando llegamos en el caso mío, cuando llego a RAE, ya se estaba despidiendo lo último que quedaba del último transmisor de onda corta local que llegaba. Yo me acuerdo escucharlo, la transmisión en portugués. Era la portadora, y apenitas el audio para los colegas que escuchan me van a entender, y muy bajo, y realmente era
fue muy difícil porque el sueño fue mantener esa planta. Lamentablemente no hubo posibilidades y por suerte tampoco hubo silencio radio porque enseguida logramos un acuerdo con WRMI y le agradecía recién a Jeff White porque es un acuerdo donde desde el punto de vista económico no hemos tenido que desembolsar un centavo gracias al compromiso, a la apuesta y a la defensa de la onda corta que compartimos. Pues mira, voy a recuperar esto que precisamente que estábamos hablando, esto que estabas comentando ahora mismo sobre la importancia de esa onda corta que ahora mismo utilizáis en este modo relé para las emisiones de RAE, pero has dejado entrever ahí esa importancia de estar en la onda corta. Y esta importancia, fijémonos cómo, y lo vamos a recordar ahora con las palabras que nos decía en su día Antonio Buitrago, la gran potencia, digámoslo así ya, abiertamente, la gran potencia hoy en día, que es China, ¿vale? Es quien está cogiendo todas esas frecuencias. Vamos a escucharlo. Hay una cuestión que, al hilo de lo que tú decías de la Radio Internacional de China, sabéis que cada 6 meses hay una conferencia internacional de frecuencias para ordenar las frecuencias. Pues la gran mayoría de esas frecuencias están en manos de Radio Internacional de China. Quiero decirte que todas las que se han cerrado, pues evidentemente al cabo de un tiempo, si no emiten, pues se las queda el que más interés tenga, ¿no? Pues esto es lo que decía, y cuidado porque sigue con un puntito más también en la línea que tú decías de la importancia geoestratégica y de también propagandística, pero que también es muy importante. Lo escuchamos y ya volvemos. Y en este caso, pues la hegemonía de los chinos. También hablabas de esas marcas blancas, pero también hay una gran cantidad de emisoras religiosas que emiten en onda corta. Con lo cual es una demostración del poderío y de la propaganda que se hace a través de esta banda. Hay una cuestión y es que tanto La Voz de América como la BBC resulta que siguen emitiendo en onda corta en aquellos sitios que para estratégicos para su diplomacia o sus intereses económicos. Precisamente. Es decir, se trata de emisiones muchas veces casi quirúrgicas, ¿no? Mandando la señal donde realmente interesa a esas potencias casi hegemónicas o que pretenden tener una posición geopolítica determinada. Y eso, Adrián, nos demuestra la tremendísima importancia que sigue teniendo la onda corta hoy en día. Ahí va, hablábamos recién de esa conferencia cada 6 meses, recuerdo justamente en la edición, en el encuentro en Buenos Aires, hubo 130 representaciones, la China entre ellas, por supuesto, muy nutrida. Yo he tenido la posibilidad personal de visitar, de conocer, de estar en la Radio Internacional de China y de ver cómo trabajan y compartir allí casi 15 días. Y efectivamente dice 2 cosas que son muy interesantes, Antonio. Efectivamente, China, ahora en este momento uno prende cualquier radio de onda corta, de buena calidad, mala calidad, con antena, sin antena, en cualquier lugar del mundo, y en las bandas de onda corta de radiodifusión internacional, lo primero que vas a escuchar, o lo que mejor vas a escuchar, es una señal de China. No hay en cualquier idioma, es China. Por supuesto, emisoras religiosas que, si bien históricamente eran parte de la onda corta, son las que, hay algunas que sí se han retirado, pero hay otras que han aprovechado y han surgido. Uno piensa, un caso muy interesante que también conozco en persona es Radio Vaticano, que tiene realmente un esquema de transmitir, pese a tener también nuevas tecnologías y estar atentos a la inteligencia artificial y demás, a nivel onda corta, no la dejan. Y en el caso de los chinos es muy interesante también porque hay muchos países que han dejado la onda media, ya no
la onda corta, y los transmisores o las estaciones las han comprado chinos. Claro. A tal punto, por ejemplo, que si en este momento, por ejemplo, en Alemania hay señales, no hay onda media dentro ya de lo que es Alemania, está digitalizado, pero hay transmisiones que son transmisores, propiedad china de onda media en muchos países del mundo, y eso no es una cuestión del azar, ni mucho menos, sino que es una decisión política, geopolítica, y lo mismo cada vez que vemos que se genera un conflicto esperado o no esperado en el mundo, tensiones, guerras y demás. Muchas de las radios que nombrábamos recién, hoy La Voz de América o Radio Martí, están pasando por un momento de recorte casi de terminal, al igual que Free Europe y Liberty, de Free Asia. Pero vos fijate, lo mismo que BBC, cada vez que hay, diría en porteño, un bolón, que cada vez que hay algún problema, alguna guerra, alguna cuestión, enseguida salen a buscar, aunque sea radios domésticas en la zona, para comprar, para hacer algún acuerdo, para poder recuperar el aire. Hace no mucho, me acuerdo, la BBC lanzó una convocatoria a gente que puedan hablar coreano para transmitir en onda corta a Corea del Norte, y aumentó la cantidad de horas y frecuencias a Corea del Norte. Claro. Bueno, nosotros sabemos bastante de la BBC por lo que hemos vivido en su momento en Malvinas, que era otra época también de la tecnología, y ahí sí que Malvinas fue posiblemente una de las últimas guerras donde la onda corta jugó su papel. Pero la onda, lejos de estar en retirada, hay que pensar, es por ahí un dato más estadístico, ¿cuánta gente en el mundo todavía no tiene acceso a Internet? Lo que hablábamos recién. ¿Cuánta gente en el mundo no tiene acceso a Internet, por un lado? ¿Cuánta gente teniendo acceso prefiere escuchar radio por radio? Y la revalorización también que se está haciendo de la tecnología, de la onda corta, cuando uno escucha lo viejo funciona y descubre que el Eternauta la rompe en las plataformas como Netflix, y entre el casting del Eternauta, los protagonistas pueden ser Ricardo Darín, Troncoso, y la radio. Sí, totalmente. Y sobre todo la de onda corta y la radioafición. Aquí en Argentina hubo muchísima activación y consultas y entrevistas a gente de radio y radioaficionados a propósito de ese tema. Claro, porque además, y aprovecho también ahora el guante que me dejas de la presencia de la radio o el protagonismo de la radio en Argentina, porque esa es otra de las razones por las cuales te traigo aquí, y es Argentina es radio. Es decir, Argentina es un país que aquí siempre hablamos de aficionados a la radio y radioaficionados. Es decir, por un lado tenemos aquellos que a lo mejor desdeñan un poco más la técnica, pero son aficionados a la radio, a esa radiodifusión que hemos mamado desde pequeños, que nos acostábamos con el transistor, que escuchábamos siempre que caía en nuestras manos un transistor o una radio de onda corta, etcétera, y hemos crecido con el ruido blanco, con el QRM, etcétera. Y luego están los radioaficionados, que además ya le introducen la técnica. Y luego están los que, como tú, o salvando las distancias, como yo y como muchos otros de nuestros oyentes, juntan las dos. Es decir, por un lado tenemos una querencia por la técnica, pero además también por el lenguaje, por todo lo que, iba a decir huele, pero se oye como radio. Y Argentina en eso es un bastión, porque para empezar, aquí en este episodio escuchamos un pequeño reportaje sobre la historia de la radio en Argentina, con los locos de la azotea, bueno... Eran radioaficionados, y muchos de ellos son fundadores, un año después de aquella primera transmisión de 1920, 27 de agosto, del Radio Club Argentino. O sea, los locos de la azotea venían colgando antenas hacía tiempo ya. Claro, la tremenda importancia de la radio. Ahí tenemos
a Eva Duarte, Eva Perón, que venía del radioteatro, era conocida por el radioteatro, figuras principales de Argentina que han pasado por los micrófonos de Rivadavia, de Nacional, de todas las emisoras argentinas. Entonces, Argentina, yo que provengo de la zona de Cataluña, siempre se dice que Cataluña huele a gasolina, ¿no? Porque les gusta mucho el motor. Diríamos que Argentina es radio, ¿vale? Argentina es radio. Me gusta, y además también en radioafición. Hablaba hace unos episodios atrás con un nuevo radioaficionado, Mariano Álvarez, que acaba de sacarse su indicativo y nos explicaba todo el periplo en Argentina para sacarse el indicativo y se lo decía con envidia. Todos esos pasos que para otros pueden resultar tediosos, todos esos niveles, el hecho de tener que ir a un radioclub para tomar tus clases, etcétera, al final lo que te hace es mejor operador de radio, te hace más camarada con los demás radioaficionados, te hace más partícipe de la comunidad. Es que Argentina es radio, Adrián. Entonces, ¿sí? Háblanos un poco de por qué, bueno, y si te parece, vamos a la que fue tu primer contacto en radio, que lo tengo aquí, lo voy a poner, lo he sacado y lo tengo aquí. Vamos a escucharlo. A verme. Mi primera relación seria con la radio fue en el año 1978, cuando en plena dictadura mi viejo consiguió una radio de onda corta y nos dijo que en esa radio se podían escuchar noticias de Argentina dadas por radios de otros países. Efectivamente, recuerdo una noche con esa radio, que algunos conocen como Noblex 7 Mares, en otros casos fue una Tonomax Super Platino, buscando, encontré un locutor que hablaba con un acento rioplatense y yo creí que era un uruguayo, me quedé escuchando esa, para mí, radio del Uruguay, que hablaba cosas de Argentina con total libertad, y en determinado momento termina la transmisión y el señor dice: nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Hasta aquí transmitió Radio Nederland desde Hilversum, Holanda. Claro. Esta fue tu primera relación ya casi de pareja con la radio, ¿no? Era ese contacto que te voló la cabeza. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué somos tan locos que nos vuelven locos la radio, como hemos escuchado ahora mismo? Mira, mientras me escuchaba diciendo eso, que es verdad y que es una radio que tengo y no le he devuelto a mi padre, que con sus 90 años me la reclama cada tanto, esa radio nos abría en aquel momento, era nuestro internet, o sea, esa radio nos permitía dar la vuelta al mundo girando el dial. Esa radio es la que a nosotros nos permitía escuchar lo que pasaba en la otra cuadra a través de radios de otros países. Ustedes han escuchado, vos no porque sos muy joven, pero han escuchado la Pirenaica, habrán escuchado Radio España Independiente, la Pirenaica, esas emisoras en algún momento. Es decir, la radio siempre ha traspasado, esto no habla de posicionamiento político, sino hablo de la radio en general, siempre ha traspasado fronteras, censuras, pero también te abre la cabeza. Nos abre la cabeza. Yo vuelvo al Eternauta porque en realidad esto que vos decías, Xavi, mi primer contacto con la radio, escuchar de onda corta y demás, fue esa noche escuchando Radio Nederland. Pero yo recuerdo perfectamente cómo me impactó cuando leí el Eternauta siendo niño y no habiendo escuchado todavía onda corta nunca, ni teníamos walkie-talkie de juguete, nada, porque eran caros. Aquí somos 3 hermanos. En el Eternauta, yo leía el episodio semanal, esto que te decía, la radio aparecía tanto y escuchaban y hablaban voces de otros países y hablan de la onda corta, que es el primer registro que tengo de la radio a ese nivel. Obviamente antes escuchábamos el fútbol, la música en la radio de casa, pero digo, la radio propia, la radio que yo escuchaba solo y que yo elegía y que yo sintonizaba, es la onda corta, y con esa finalidad que te llenaba de contenidos, además de la información concreta que traspasaba la censura.
te da música, te da la información de lo que está pasando a nivel cultural, histórico, el contexto, distintas miradas sobre un mismo hecho, claro. Con solo pasar de emisora o de país, vos podés escuchar opiniones realmente distintas del mismo hecho. Es decir, ha sido una escuela y sigue siendo una escuela la radio para muchas cosas, una escuela diaria para toda la vida. Y si decía que Argentina es radio, muchas veces también digo que la historia, y lo estabas diciendo tú ahora, la historia pasa y ha pasado por la radio, ¿vale? La radio lleva muchísimos más años que la televisión y además su rapidez, su capacidad de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, su cintura, por decirlo, gambetea. La radio gambetea, como decís vosotros, gambetea con la historia y está en los lugares adecuados, en los momentos adecuados. Precisamente, recordaba ahora, mientras me lo contabas, el episodio 35 de CQ en Frecuencia, hablábamos con Gabriel Gómez, Charlie X-Ray 7, Bravo Uruguay, a mi amigo uruguayo. Correcto. Y hablábamos con él y nos decía cómo él... al principio también escuchaba, por ejemplo, los resultados de partidos de fútbol a través de onda corta en España y iba a la redacción de un periódico determinado y todavía él ya sabía los resultados de España y todavía los periodistas deportivos no los sabían y decían, pero ¿cómo puedes tú a tus 17 años, 18 años tener una información que nosotros todavía no tenemos? Gracias a la radio, a esa inmediatez de la radio, ¿verdad? Tal cual. Es Tal así. cual, y aprovecho también para saludar a él, y estoy como muy cercano a lo que es el mundo de la radio en Uruguay y al Uruguay en general. He vivido en Uruguay parte de mi vida y realmente también la radio es fundamental. Y como Uruguay es un poco, sobre todo Montevideo, es como Buenos Aires Unplugged, es como la versión Unplugged de Buenos Aires. Entonces siempre es como, tienen otro tiempo, otro tempo, y es un tiempo con un matiz muy de radio. Y acá también, vos decías esto de Argentina es radio, no solo por la historia, sino también por el espacio. Vos fijate, si vos agarrás, tenés un mapa de Argentina, hay lugares donde solo llega la radio, literalmente, o sea, no llega la señal de telefonía, la tele, la gente no usa de receptor satelital ni teléfono satelital, nada, claro. A tal punto que la radio pasa los mensajes al poblador, o lo que eran en su momento los tráficos de emergencia de las redes de radioaficionado, cuando alguien nace, cuando hay que ir a buscar algo, se vendió, no sé, un caballo en el campo, toda esa comunicación, sobre todo en lo que es nuestra Patagonia, pero no solo allí, pasa por la radio, en lo cotidiano, en la vida diaria de la gente. Y ahí juega un gran papel Radio Nacional desde siempre, porque es la que nos permite estar desde La Quiaca a la Antártida, y realmente es como decías vos, acá se juntan muchas cosas, lo técnico, la radioafición, el diexismo, pero también el contenido, ¿no? La radio no es una antena, un cable, transmite otra serie de cosas, ¿no? De conocimiento, de música, cultura. Claro. Uno no es el mismo después de escuchar la radio. Claro, la vida pasa por la radio. Decía, la historia pasa por la radio, pero también la vida pasa siempre por la radio. Ahora estabas hablando de esas distancias enormes en Argentina. Me estaba acordando también de una conversación con Gorka Zumeta, un periodista especializado en el mundo de la radio. Amigos. Claro, somos todos amigos. Estamos todos metidos en el mismo ajo, en el mismo negociado, como suelo decir, el mundo de la radio. Y comentábamos el tema, por ejemplo, de cómo en Estados Unidos se pretendió quitar la onda media de los vehículos, de los coches, y tuvieron que echarlo para atrás porque es... Recularon, decimos acá. Recularon. Imposible, no puedes sacar en un país como Estados Unidos o en un país como Argentina, no puedes prescindir de la radio. Y hablabas tú antes de que tu hermano vive en Madrid y de esos momentos, ¿no? El apagón. El apagón. Hace un He visto un hermoso documental, que han hecho
de la cadena SER, por supuesto, y lo he compartido con gente muy vinculada a la radio acá, y es magnífico ese momento donde empiezan a recurrir a los viejos equipos de VHF para hacer los móviles. Correcto. Que estaban, fue realmente alucinante. Lo recordábamos aquí hace unos cuantos episodios, precisamente, cómo habían tenido que sacar de los armarios esas mochilas de VHF. Exacto. Poner una antena en la ventana para poder tener cobertura y poder sacar los micrófonos a la calle. Bueno, y te llevo a una situación mucho más extrema y grave, y donde también hay que prestar atención en las cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente. Hay muchos videos donde ciudadanos israelíes se protegen en el búnker, en distintos búnker. Dentro de los búnkeres están los kits de supervivencia, donde en todo kit de supervivencia hay una radio. Y había uno de esos búnkers donde era toda gente muy, muy joven, únicamente. Tenían la radio y no sabían cómo usarla. Y no había señal de teléfono móvil en el búnker. Claro. Tenían que, por radio te enterabas cuando pasaba el peligro o cualquier novedad, te enterabas por radio, pero no tenían mucha idea de cómo prender una radio portátil, lo cual también nos habla de lo importante que es conocerla y saber que lo simple que es, decíamos, lo viejo funciona, lo bueno funciona, lo nuestro funciona, y la radio funciona siempre, aunque haya apagón, aunque haya búnker, la radio funciona. Correcto. Y mira, ya vamos a entroncarlo con otro de los temas de los cuales quería hablar contigo, Adrián, que es ese LRA-36. Desde la base Esperanza, Antártida, Argentina, transmite LRA-36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español, en su frecuencia de 15.476 kHz para todo el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente estar completamente aislado en el lugar más remoto del planeta? Imagina una radio que comenzó transmitiendo villancicos en la Nochebuena, más fría del mundo, y terminó conectando a todo un continente. Sí, es fascinante pensar que estamos hablando de LRA-36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la única emisora estatal que transmite desde la Antártida en onda corta. Todo comenzó en 1978 de una manera tan improvisada como emotiva. El personal de la base Esperanza utilizó una frecuencia meteorológica para transmitir una misa de Nochebuena. Y esa simple acción desencadenó algo mucho más grande. Y lo más sorprendente es que otras bases antárticas, tanto argentinas como extranjeras, pudieron captar esa transmisión. Debió ser un momento mágico en medio de ese aislamiento total. Bueno, el éxito fue tan grande que menos de un año después, en agosto de 1979, el rompehielos ARA Almirante Irízar zarpaba desde Buenos Aires con una misión especial: llevar todo el equipo necesario para establecer una radio permanente. ¿Y qué tipo de equipamiento necesitaron para semejante empresa? Pues mira, transportaron un transmisor de 1.200 watts, una consola de transmisión, torres, antenas y, lo más importante, 6 expertos en comunicaciones. Todo esto en un viaje que duró casi un mes, a través de algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Y así nació la que sería una de las estaciones de radio más australes del mundo. ¿Sabes? Me parece poético que la primera canción que transmitieron fuera La Primavera. Por supuesto, y lo más interesante es cómo manejan el personal hasta hoy. Las locutoras son las esposas de los militares destinados en la base. Pero no cualquiera puede tomar el micrófono. Tienen que completar un curso de 2 meses en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Bueno, y la programación actual es increíble. Transmiten en 2 franjas horarias, de 8 a 12 en FM y de 15 a 18 en onda corta. Y tienen estos microprogramas fascinantes como Pingüinitos al aire, creado por los alumnos de la Escuela de la Base, y Argentinos en la Antártida, que cuenta historias de personas destacadas en la historia antártica. Lo que me parece realmente conmovedor es cómo organizan llamadas sorpresa para que las familias desde el continente puedan saludar a sus seres queridos en la base. Exacto. Y no olvidemos que la radio también cumple una función vital compartiendo datos meteorológicos de las bases Esperanza y Marambio. Información crucial para la seguridad de todas las operaciones en la región. Y han evolucionado con el tiempo, ¿no?
pasaron de transmitir en 6.030 kilociclos a hacerlo en 15.476 kilociclos y 96.7 megahercios en FM. Así es. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Su señal de intervalo incluye la identificación en varios idiomas, lo que demuestra su vocación verdaderamente internacional. Es como un pequeño faro cultural en medio del hielo. Y todo esto comenzó con unos villancicos en Nochebuena. Es increíble cómo las grandes historias pueden tener comienzos tan modestos. Bueno, y mientras hablamos, hay alguien en la base Esperanza preparándose para su próxima transmisión, manteniendo viva esta tradición que comenzó hace más de 4 décadas. Me hace pensar en cómo la tecnología más significativa es aquella que nos ayuda a mantener nuestra humanidad, especialmente en los lugares más remotos del planeta. Y esa es la verdadera esencia de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. No es solo una estación de radio, es un puente que conecta el continente más frío y aislado del planeta con el resto del mundo, recordándonos que no importa dónde estemos, siempre encontraremos formas de mantenernos conectados. Una de las emisoras que mira, estábamos hablando antes, escuchábamos cómo hablaba Antonio Buitrago de las emisoras religiosas. Yo creo que fue ayer o anteayer, estaba buscando en 5.476, si no recuerdo mal. 15.476, pero ojo que hasta la primavera nuestra no va a salir, 15.476, el último trimestre de este año, ya tiremos primicia, último trimestre del año, días sábados al mediodía de Argentina, alrededor de las 15 UTC. Estimamos que para fines de septiembre, octubre, vuelve el transmisor que se está reparando en el continente, en la planta de Pacheco, a operar LRA 36 por onda corta en 15.476 USB. Claro, USB. Sí, USB. Y la verdad que cada vez que se enciende ese transmisor, llegan reportes y se genera una emoción compartida en grupos de WhatsApp, en YouTube, que alguien sube un video, mensajes que llegan. Yo mismo, que soy parte de eso, muchos sábados estoy acá escuchándola, probando con la telescópica a ver si la puedo agarrar desde afuera. Es una experiencia única la de hacer esa radio y la de escucharla. Claro, precisamente aquí también en este episodio escucharemos un pequeño reportaje sobre Radio Nacional Arcángel San Gabriel, sobre esta LRA 36, y precisamente, como te decía, hace un par de días, simplemente sabía que no estaba, pero simplemente me fui a la frecuencia para ver qué había, ¿vale? Si escuchaba algo. ¿Algún chino? Y era una emisora religiosa, y precisamente aproveché las herramientas de inteligencia artificial para grabar un fragmento, pasarlo por el traductor, hacer un dubbing de esa emisión y darme cuenta de que efectivamente era una emisora religiosa. Ahora no recuerdo cuál era, pero que estaba en esa frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí está LRA 36, que hablábamos antes de cómo RAE emite a través de ese relé en onda corta, pero tiene esa emisora preciadísima por los diexistas y preciadísima por todo el mundo de radioaficionados, buscándola como locos para escuchar esas emisiones desde la Antártida, desde esa base argentina en la Antártida. Así es, esa base antártica conjunta Esperanza, donde está el LRA 36, y es tal cual lo decís, ¿no? Es una verdadera locura, una pasión casi futbolera la de escucharla, y yo invito a todo el mundo a que busquen en YouTube LRA 36, y cuando vos buscas en YouTube LRA 36, está lleno de videos de distintos años que registran escucha de la radio. Están desde la pantalla de un SDR o de un receptor, pero hay algunos que están muy divertidos, de gente que se va en Italia hasta la costa del mar y tiran una antena para escuchar, un amigo en Brasil que se sube a una montaña ese día con un receptor, o en Japón lo mismo, y lo graban, lo suben, está en YouTube. Eso habla de esa pasión, ¿no? Que desata LRA 36 cada vez que transmite. Claro, al final
recuerdo la expedición de Bouvet hace un par de años, si no recuerdo mal, por ejemplo, y andábamos muchos de nosotros locos por intentar escuchar aquella expedición desde la isla de Bouvet, el rincón más recóndito de la Tierra, etcétera. Un poco el RA36 nos retrotrae también a eso, ¿no? A intentar escuchar esa emisión que está llegando desde un lugar casi imposible y, sin embargo, poder recibirla. Exacto, Xavi, es increíble. No hay mucha posibilidad de recibir una radio en la Antártida. Sí hay radioaficionados, hay estaciones que te pueden dar reporte de tu señal por medio de sistemas digitales, de Whisper WSPR, beacons, todo eso, pero escuchar a estas, son generalmente mujeres que se hacen cargo de la programación, contándote en directo lo que está pasando en este momento en la Antártida y que llegue por aire a tu radio, a tu receptor, es fantástico. Claro, además es una conexión brutal de la comunidad argentina que hay en la base con el resto del mundo, y es además de ser una ventana de la argentinidad también al mundo a través de un hecho tan, entre comillas, pintoresco como es tener esa emisora en la Antártida, pero que hace que tantas y tantas personas a lo largo y ancho del mundo quieran escuchar esa emisión en castellano, hablando de Argentina y por argentinos, ¿no? Sí, y además llama tanto la atención que terminan haciéndole muchas veces noticia, entrevistas en señales internacionales, CNN, señales de televisión, hay mucho material que nos viene fantástico porque además de difundir la argentinidad, además de ratificar los derechos soberanos de la República Argentina en el sector antártico, se está haciendo cada vez que hay una nota o una repercusión, una gran difusión y un gran apoyo a lo que es la radio en onda corta, la radioafición, porque se activan muchas veces estaciones de radio aficionado desde allí, y la verdad que es un caso único, o sea, poder estar escuchando una emisora desde la Antártida en el hoy 2025 no es habitual por aire que lo podamos hacer en el resto del planeta. Claro, para nada. Y eso, y esa, no diré anomalía, ¿vale? Sino ese hecho, como decía antes, ese hecho pintoresco de que exista el RA36 en la Antártida, pues también revitaliza, ¿no? Esa pasión por la radio, esa pasión por la onda corta. Todo esto es muy importante. Y bajando al tema de RAE, por ejemplo, ahora mismo, vosotros trabajáis mucho todos esos canales digitales. Hablábamos antes de que hay una gran parte de la población que todavía no tiene acceso a Internet. En el programa con Antonio Buitrago también lo destacábamos, el hecho de que prácticamente era la mitad de la población del mundo no tiene acceso a Internet y necesita de ese Internet por el éter, que es la onda corta, ¿no? Pero allí donde sí que llega, aunque somos muchos los románticos que los viernes por la noche nos ponemos a escuchar la onda corta, a escuchar Radio China o lo que pillemos, la verdad es que estos nuevos canales digitales como el podcast, como el streaming, como la emisión satelital, etcétera, al final es una herramienta más para dar voz a las diferentes realidades, ¿no? Y el castellano, yo creo que hasta hace algunos años llevaba un poco de retroceso frente al inglés, pero creo que en los últimos años, poco a poco, hemos ido avanzando y cada vez hay más medios y más, más plataformas de streaming, de podcast, etcétera, en castellano, ¿no? Sí. Eso ocurre, es un fenómeno que tiene que ver también no solo con la cantidad de gente que habla el idioma, sino también con su ubicación geográfica, porque mucha gente que habla español está en lugares donde por ahí el español no es la lengua oficial, pero también con la riqueza cultural, con la historia, con el potencial, con que es un idioma que empieza a verse en el círculo de la ciencia y de la tecnología, y porque es un idioma que yo lo que pienso a nivel sonoro, a nivel musical, a nivel voces y demás,
tiene un aporte enriquecedor para los contenidos. Ahora vos fijate, hablamos de podcast, hablamos mucho de estas tecnologías y todo se va a seguir relacionando, hermanando, linkeando con la radio. Yo siempre dejo que cuando hay, por ejemplo, algún tipo de discusión sobre, no sé, el teléfono móvil, que yo puedo escuchar la radio en el móvil, ¿para qué la voy a escuchar en la radio? No de la radio, del móvil, en el tiempo del móvil, ¿qué tiene que ver la radio? Yo dejo que transcurra unos minutos de ese desarrollo y después les pregunto, ¿y tu teléfono móvil cómo se conecta con otro teléfono móvil o con la aplicación, o cómo lo actualizás, o cómo navegas internet? ¿Cómo es? Y después se queda pensando, le digo, primero le digo por aire, y después le digo por radiofrecuencia, después le digo, va a una celda, que es una antena en una frecuencia muy alta, pero que es una frecuencia de radio, o sea que tu teléfono móvil no deja de ser una radio en otra frecuencia, que es lo que lo mantiene conectado, más allá de los procesadores, más allá de la pantallita, más allá de todo lo que vos le quieras poner, el sistema operativo, para comunicarte con la otra persona, utiliza el aire que utiliza la radio. Sí. Otra frecuencia, otra modulación. Y es más, al hilo de lo que tú dices, estamos grabando esto, hoy es miércoles, el episodio de ayer en el cual hablábamos aquí en CQ en Frecuencia de AST Space Mobile, que precisamente coge la frecuencia o ha pedido a la FCC la frecuencia de 430-440 que es propia de los radioaficionados, es la banda de 70 centímetros de UHF, para dar esa cobertura. Es decir, es posible que tengamos que convivir ahí con las señales, en este caso de telemetría, pero bueno, señales de satélites para telefonía móvil con los radioaficionados, con lo cual no estamos tan lejos. La cuestión es que nosotros somos autosuficientes, somos, lo has dicho tú muy bien, soberanos de nuestra tecnología, soberanos de lo que hacemos, de con quién nos comunicamos y sobre todo una cosa muy importante que siempre digo, nosotros siempre tenemos a alguien al otro lado con quien hablar, mientras que a veces te puedes encontrar con el teléfono en la mano y decir, ¿y ahora a quién llamo? Es verdad. Es de hecho, nadie llama por teléfono. Ya no se usa llamar por teléfono, ¿no? Es un mensaje de audio, un emoji. Los radioaficionados, los diexistas, la radio mantiene ese viejo esquema de la narración oral, donde hay alguien que habla y alguien que escucha, a veces más que escuchan, a veces más que hablan, pero cuando hay alguien que tiene una historia para contar y hay alguien que tiene ganas de escuchar esa historia, siempre va a haber radio. Claro. Siempre va a haber radio. Y fíjate que hablábamos de estos canales digitales también que nos permiten llegar a tantos y tantos rincones del mundo, precisamente. Sí. Yo me estaba acordando esta tarde preparando esta entrevista precisamente de cómo hace un par de años me escribía precisamente un paisano tuyo desde Argentina y me escribía y me decía que escuchaba cada semana el podcast desde su tractor porque trabajaba. Entonces, era una sensación muy parecida, siendo un canal diferente, no es la onda corta, pero una sensación muy similar, mientras, claro, allá donde llega Internet, o donde llega esa cobertura, el castellano se abre paso y se abren paso estos programas que son para nosotros. En este caso siempre hablo del acervo del radioaficionado, ¿no? Somos aquí en nuestro negociado y tenemos este tipo de contenidos. Pero al final, qué importante es tener todos estos canales que aprovecha y potencia RAE y que están ahí para llegar hasta el último rincón del mundo siempre que haya esa cobertura de la que hablábamos, ¿no? Sí, siempre que haya cobertura, siempre que haya algo que contar y ganas de escuchar y la curiosidad, y por supuesto siempre va a haber radio y por supuesto lo que sean las nuevas tecnologías, los nuevos canales.
son realmente herramientas donde la radio, si hay algo que hace muy bien y lo ha demostrado en más de un siglo de vida, es justamente eso, ¿no? Si la radio tiene un siglo de vida y uno se pone a comparar con otros medios, yo creo que la radio es la que mejor aprovecha y seguirá aprovechando todo avance tecnológico, discursivo, inventado o por inventarse. No sé si otras tecnologías, otros medios tienen esa capacidad, porque la radio incluye realmente a todos, muy integradora. La radio es como un eje más allá de ese lugar, ¿no? Que vos podés estar manejando, decíamos recién, a propósito de los autos en vehículos de Estados Unidos, vos podés manejar, cocinar, estar haciendo otras cosas, mirando otras cosas y escuchando la radio. Entonces, la radio acompaña, acerca, atrapa, apasiona, todas palabras que tienen que ver con la radio, alumbra, ¿no? Y la radio genera... Sí, yo estoy jugando mucho con eso porque Radio Nacional es LRA, entonces yo empiezo, la radio acompaña, la radio acerca, la radio anima, la radio atrapa, la radio alumbra. Entonces, pienso que indudablemente nos va a trascender, por suerte, y que la historia del último siglo la ha contado excelentemente y la cuenta y la contó muy bien la radio. En algún momento fue noticia en la radio. La historia del último siglo, ¿no? Y tienes un tremendo fondo sonoro al respecto que pudimos disfrutar muchos de nosotros creo recordar, hace un par de años en una charla que diste en el canal de URE, de la Unión de Radioaficionados Españoles, que disfrutamos muchísimo esa charla, con esos audios de esas señales de intervalo, esos audios históricos que tienes en tu archivo personal, y eso es un claro ejemplo de lo que hablábamos, de que la vida y la historia ha pasado por la radio. De todas maneras tengo que decir, sí, dime. No, me acordaba de esa charla que estuvo realmente muy amena y con muy linda repercusión y eso puntualmente decís, las señales de intervalo de las emisoras de onda corta, muchas de ellas que ya no están, mucha gente las escuchó en ese momento después de tanto tiempo y jugábamos a adivinarlas, fue muy, muy lindo, muy lindo. Fue muy bonito y vamos, o sea, es aconsejo a la gente que revisite esa charla casi como una prescripción médica una vez al año. Y realmente yo muchas veces digo que la radioafición y la radio es como un fractal, ¿no? Tiras por un sitio y se te abren 4 caminos más. Y es un poco lo que nos está pasando en esta conversación. Al final, salvando las distancias, repito, 2 bichos de radio que se juntan a hablar de radio, al final acaban divagando y acaban hablando de los 1001... haciendo radio. Claro, al final es eso. Pero hay dos aspectos que me gustaría comentar contigo. Uno de ellos es el hecho de que, además de tu papel en RAE, etcétera, además no paras y ahora te has enrolado con una emisora local de tu ciudad, Chascomús, ¿vale? Sí. Con Pop Chascomús. Y además también me lo hago venir bien porque elegiste la ciudad de Chascomús para vivir, hiciste lo que tantos y tantos radioaficionados querríamos hacer, que es irnos a vivir allí donde las condiciones son mejores a nivel de QRM y no podemos hacerlo, tú lo hiciste. Unimos estas dos cosas, Chascomús como paraíso existe y paraíso radioaficionado por su falta de QRM, y además te enrolas en Pop Chascomús como un nuevo proyecto o un proyecto en el cual estás muy, muy enrolado, ¿no? Sí. Es verdad que yo cuando me mudo, cuando decido vivir acá, o cuando viví también, como te contaba antes, en Uruguay, elijo lugares y busco esos lugares, entre otras cosas, así como alguien busca que tenga, no sé, 2 baños, una habitación. No, yo busco que tenga un bajo nivel de ruido y un gran lugar para antenas. Cuando uno llega a Chascomús, cuando vos vas entrando a la ciudad de Chascomús, te vas a dar cuenta cuál es mi casa si miras para arriba. Y no porque sea el edificio más alto, pero por las antenas.
enseguida se ven las antenas. Y claro, en época de pandemia, este es un poco el backstage, en época de pandemia, uno no podía salir, yo estaba acá con la radio, que pin, que pam, y se me ocurre como una idea típica travesura experimental, digo, me voy a armar una radio pirata de onda corta. Esa fue la idea que tuve. Estoy en un lugar donde tenía un dipolo extendido para 40 metros, conseguí un amigo que tenía un transmisor que perfectamente era adaptable para transmitir 1 hora por semana en forma aleatoria, programas divertidos, fuera de lo común, cosas más bien humorísticas, ¿viste? Yo iba por ahí lo que sería, imagínate una radio española que solo pase canciones de Javier Crae. Por ejemplo, algo así, que yo debo ser uno de los 5 argentinos fanáticos de Javier Crae. Entonces, iba por el lado... Yo creo que algunos más hay, ¿eh? Hay algunos más. No, en Argentina sí, pero gracias a Sabina. Yo, gracias a Crae, fui a Sabina. A mí, y lo que me quedo pensando es, bueno, canciones humorísticas, esto, lo otro... y me lo tomé, viste que estaba muy entusiasmado, conseguir antena, el equipo, el proyecto, 1 vez por semana, la clandestina, pirata. Y hablo con mi hermano, el que está allí en Madrid. Todavía vivía acá en Argentina, le cuento muy entusiasmado mi proyecto. Él hace un silencio y me dice, Adrián, ¿no estamos grandes ya para eso? Y me causó tanta gracia y me dice... Llega la Pop. La Pop es una emisora muy importante acá en el país, a Chascomús por frecuencia modulada, y no a la ruta, cuando hay buena propagación. Y él trabajaba en ese momento en el horario central, en un programa de la Pop, y me dijo, para que voy a hablar acá, que están buscando. Y finalmente todo eso terminó en una radio no clandestina ni pirata, sino todo lo contrario, una radio habilitada por los entes oficiales, una radio que tiene estudios, enlace y planta transmisora en otro lugar, una radio que tiene cobertura muy, muy amplia, una radio que tiene un equipo técnico y profesional de primera y que se permite jugar con programas hechos en la ciudad de Buenos Aires, con programas hechos en la ciudad de Chascomús al mismo nivel de producción y de calidad y compartiendo cartel por ahí, gente que no es conocida en todo el país, pero que hace muy buena radio aquí, junto a las grandes figuras de la radio argentina que están en la Pop. Entonces, intercalamos y tenemos esa posibilidad de radio, generar también un canal de streaming de video separado de la radio, porque ese es también uno de los temas que a mí me importa mucho, que lo que salga por streaming se vaya despegando del formato de radio, que no radio con cámara. Entonces me quedé pensando un poco eso y la verdad que se generó esta gran experiencia de Pop Chascomús, dentro de la cual aprendo, juego, me divierto y participo cotidianamente del pulso del lugar donde vivo a través de una radio. Qué bonito porque además Adrián Corol, un amante y un bicho de radio, tiene que estar lo más cerca posible de un micrófono y lo más cerca posible de una radio, como ha hecho con esa figura de Pop Chascomús. Ya llegamos al final. A mí se me quedan un montón, infinidad de cosas en el tintero. Quería hablar contigo de un fenómeno que vivisteis en Argentina, que también vivimos en España, como son las radios truchas, lo que vosotros llamáis las radios truchas, que son las radios culturales, clandestinas, incluso, etcétera. Me encanta. Claro, hay muchísimos temas, pero al final se quedan en el tintero. Porque pero habrá próxima temporada, la próxima, ¿no? Claro. Sí, habrá próxima temporada. Tenemos que hablar de inteligencia artificial algún día de esto, porque además te engancha con el principio, porque mi formación en inteligencia artificial es en Radio Televisión Española. Hablábamos de Buitrago, estábamos hablando de España.
Yo estoy haciendo ya la especialización, hice primero el de inteligencia artificial, es un curso de inteligencia artificial en medios de comunicación que lo da el Instituto de Radio y Televisión Española con el apoyo de la Unión Europea. Ese lo aprobé y ahora estoy terminando la especialización de inteligencia artificial en el audiovisual, también en el Instituto AS de Radio y Televisión Española. Excelente formación, capacitación que nos permite a quienes nos gustan estas cosas, a quienes las usamos en la radio, en la vida y demás, agregarle el conocimiento, el respaldo, el trasfondo que tiene que ver con lo ético, lo teórico, el marco del conocimiento un poquito más profundo que el del botoncito y la aplicación, y realmente es apasionante lo que estoy aprendiendo, lo que he aprendido y espero seguir aprendiendo, sobre todo, y agradecido, por supuesto, al Instituto de Radio y Televisión Española. Pues Adrián, te emplazo a la 4ª temporada de CQ en Frecuencia, precisamente para hablar de esto, que además también ya en radio, inteligencia artificial en radio. Sí, claro, porque es algo que abre muchos debates éticos, y no solo ya éticos. Existe la clonación de voz, existen una serie de cuestiones. Pero ya tenemos un proyecto presentado sobre eso. Vale. Lo hablaremos en la cuarta. Queda para la 4ª, y en la 3ª podemos contar, por ejemplo, cómo con esa vieja Noblex 7 Mares o cualquier vieja radio que uno escucha con determinados ruidos, de una manera simple y gratuita y con inteligencia artificial podemos escucharla perfecto, eliminando el ruido y discriminando la señal sin tener demasiados conocimientos. Correcto. Así la dejamos picando para la próxima temporada. Correcto. Ahí está. A la vuelta del verano, cuando descansamos un poquito, al menos el verano aquí en España, ya lo sé. ¿vale? Pues al menos podremos hablar de todas esas herramientas, que además es algo que ha ido salpicando los diferentes episodios de CQ en Frecuencia, el uso de NR Noise, el uso de mil aplicaciones precisamente para bueno, yo acabo de comprarme un FTM 150 de Yaesu que viene con un botoncito que se llama ASP, que lo que hace es quitar el ruido y es fantástico. Bueno, ya te lo explicaré, Adrián. No. Uso también el AirSpy, la HF Discovery, también, que tienen las últimas versiones del software, esos filtros tremendos con inteligencia, con algoritmos. No, la verdad que estuvo muy bueno. Te agradezco, Xavi, la charla, como decías vos, más que la entrevista, el conocerte, el vernos, el comunicarnos, el aguante a lo argentino, y espero que nos estemos comunicando por todos los medios más seguido, cuando andes por acá, cuando andes por allá, y cuando quieras la seguimos acá en CQ. Claro que sí. Y precisamente eran muchos los oyentes de CQ en Frecuencia que querían que estuvieras aquí, y con esto saldo una deuda que hace mucho tiempo que tenía, y si recuerdas, hace mucho tiempo que lanzamos ese primer contacto hasta hoy que se ha materializado esta charla, que no entrevista. Sí. Ahora la deuda, quedo yo en deuda. No, para nada. Felices, vamos a decirlo, felices vacaciones para quienes estén en aquella región, y felices vocaciones, eso también. También, felices vocaciones, y sobre todo, mira, con esto vamos a acabar ya este episodio, que siempre lo acabo igual y lo acabo contigo. Sobre todo, a todos vosotros, a todos ustedes, a todos los oyentes, estén a este lado o al otro lado del charco, toda la comunidad de CQ en Frecuencia, haced sobre todo muy buena radio. Un momento, no tan rápido, porque precisamente si hemos estado hablando durante la última hora sobre onda corta y estamos a las puertas del mes de agosto y no nos vamos a encontrar, qué mejor que dejaros con el informe de escucha en onda corta por parte de la Asociación Española de Radio Escucha, para que conozcáis lo que podéis encontraros en esas bandas de onda corta durante este próximo mes de agosto, de la voz del presidente de AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, Pedro Sedano. Con esto nos despedimos. Hasta septiembre. Territorio diexista, con el oído puesto en la onda corta. Estimados seguidores de CQ en Frecuencia, sean bienvenidos al informe mensual de la AER con noticias del mundo del diexismo. Antes de empezar, 3 cosas. Las frecuencias se dan en kilohercios,
las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado, y deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Y ahora sí, la primera noticia viene desde el Kirguistán, en Asia Central, pues su radio oficial Kirgiz Radio 1 emite diariamente en kirguís de 0000 a 1900 en 4010. También tiene 2 programas en inglés de 5 minutos de lunes a sábado a las 01:15 y a las 04:15, siempre en dirección al centro de Asia y con 100 kilovatios de potencia. Se pueden enviar los informes al correo que deletreamos parcialmente: Kilo Tango, Romeo Kilo, Sierra India, Tango Eco, @gmail.com. Triste noticia nos llega desde Transworld Radio, pues anuncia que a partir del próximo 31 de octubre de este año finalizará todas sus transmisiones por onda corta desde la isla de Guam en el Océano Pacífico. Durante casi 50 años, Transworld Radio ha realizado transmisiones religiosas, el Evangelio y la Biblia, a las vastas poblaciones de Asia como China, Corea del Norte, India, Myanmar, Vietnam y otras partes de la región. Según informaciones de la propia emisora, esta decisión de poner fin a las transmisiones es para mantener la sostenibilidad operativa y no va a cambiar sus objetivos religiosos ni supone un paso atrás. También, según indica la propia emisora, la programación se realizará principalmente vía otras emisoras de onda corta, como por ejemplo Reach Beyond Australia, Far East Broadcasting Corporation de Filipinas. También se estudia utilizar emisoras de frecuencia modulada y onda media, así como plataformas digitales. En su momento, se informará a todos los oyentes dónde poder seguir escuchando sus programas. La Pacific Asian Listener Guide es una guía de radio de la zona de Asia y el Pacífico que se publicó por primera vez en el año 2001. Cuenta con una nueva actualización correspondiente al mes de junio de este año. En esta ocasión consta de 380 páginas en formato PDF y que contiene información de miles de emisoras de 44 países en onda media y onda larga de la zona, con datos de los transmisores, potencias, frecuencias, distintivos de llamada, horarios, idiomas, etc. Además, contiene 2 listados, uno ordenado por frecuencias y otro por países. También tiene un listado de radiobalizas. Se puede descargar de forma totalmente gratuita visitando su página web www.radio, deletreamos, Hotel Eco, Romeo India, Tango Alfa, Golf Eco, Charlie Oscar Mike. Por último, desde Estados Unidos, Radio Martí ha regresado de nuevo a la onda corta, pero solo con una emisión de las 14:00 a las 22:00 de lunes a viernes por las frecuencias de 11.860 y 13.605, obviamente en dirección a Cuba. Antes de despedirnos, recordemos que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están en la web programasdex.com, donde hay un total de 10 programas disponibles y, si lo desean, pueden escribirnos a correo@aer.org.es desde nuestro sitio web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo mes, muchos 73 y buenos de X. ¿Las llaves del coche? Sí. ¿Las toallas? Sí. ¿Los sacos de dormir? Sí. Vale, ya lo tenemos todo. No, la radio, coge la radio.